Hola amigos, buenas tardes en este jueves 23 de junio de 2022. Ya hay unos cuantos, 11, así que vamos a saludar a Jimmy García Lunar, que nos dice buenas tardes Fernando y amigos buscadores. A Claudia Barba, hola, buenas tardes amigos buscadores, a nuestra cita. José María GD, buenas tardes a todos. Miguel Ángel Medrano, buenas tardes amigos buscadores, un saludo fraterno desde Guatemala. Juan Antonio, saludos Fernando y buscadores, desde Santa Pola, Alicante. Y Margot Rodríguez Gómez, buenas tardes Fernando y buscadores. Lo repetiré al final del taller, pero el próximo jueves no puedo. Hola Yule, hoy has podido. Aquí estoy por fin con todos vosotros. El Tucán Volador, buenos días, buen día. Os decía que el jueves que viene me ha surgido un compromiso que no puedo demorar, que no puedo decir que no. Y por tanto, el jueves que viene no tendremos taller. No pasa nada, seguís trabajando vosotros y dentro de 2 semanas volveremos a vernos las caras y os haré examen. Suga dice, buenas tardes, Fernando y buscadores. Aina Canet, hola, buenas tardes a todos, nos dice. El tema de hoy es muy bonito, muy interesante y muy difícil. Así que preparaos las chicas a escuchar una lección peliaguda, problemática, pero gratificante. Digo las chicas o los chicos que también tengan componente emocional. Debéis elegir cada uno según vuestra idiosincrasia preferente o predominante o prevalente. El que es más mental, pues debe elegir la mente superior, y el que es más emocional, el corazón superior. Y ya son las 8, de manera que empezamos estando 18. Como ya os he dicho, el tema es difícil por lo exigente. No es que sea difícil de explicar. Todo lo sutil es igualmente fácil de explicar si lo vives. Vosotros no tendréis ningún problema en explicarle a un familiar vuestro, a vuestra madre, a un hijo, lo que hay, porque lo lleváis dentro, lo estáis viviendo. De forma que no es difícil de explicar, pero es difícil de conseguir. Y conviene decirlo. Pero como compensación a que es más difícil, es más reconfortante, más regocijante. El premio es mayor. Es mayor el premio con el corazón superior que con la mente superior. Pero hay unos que tienen que ir primero a la mente superior y luego al corazón superior. Y hay otras que tienen que ir primero al corazón superior. Y luego ya buscarán y se harán con la mente superior. ¿Por qué los emocionales deben atacar el corazón superior? Pues porque su manera de ser está más cercana al corazón. Porque las personas emocionales están acostumbradas a vivir su vida con el corazón inferior, pero con ese funcionan a pleno rendimiento. Y por eso el corazón superior no es la primera cosa que debe hacer un mental. Porque los mentales, y que me disculpen, son más secos de corazón. Lo manejan menos. De manera que entonces, pues, lo lógico es que efectivamente, y además así lo confirma la experiencia, las personas emocionales ataquen el corazón superior. Pero para eso tienen que ser muy perfectas. El nivel de exigencia que se exige con el corazón superior es superior, mayor, que el que se exige para la mente superior. Y por tanto, además de estar habituados a manejar el corazón inferior, tenéis que ser amigos y amigas buscadoras y buscadores extraordinariamente plenos. Mucho. Hacen falta unas condiciones extremas de plenitud. Que seáis en todo momento positivos,
entregados al entorno. Ya hablaremos de algunas cosillas más. Se os exige no solo las reglas, que se exigen también en el caso de la mente superior, y los círculos, pero especialmente los círculos intensamente cumplidos. Cumpliendo 4 de las 5 puntas de los círculos, del círculo positivo, que lo tenéis en algún vídeo anterior y también en Sofía Originals, en la web, pues tenéis que cumplir 4, que son la no posesión, que está a las 5 de la tarde. La tolerancia, que está a las 11. Os perdono la mente inferior, que es la guía interior. Esa podéis no tenerla, pero sí tenéis que tener su consecuencia, que es la confianza, el no tener miedo, el tener confianza en vosotros. Y el servicio, que también tenéis que participar de algo de servicio. De manera que vamos a repasar las condiciones que debéis tener antes de empezar a atacar el corazón superior. Y si no las tenéis algunas, entonces cabe hacer una trampa. Proponeros conseguir el corazón superior solo los días que estéis muy bien del círculo positivo. Los días que estéis mal de círculo positivo o reglas, no lo intentéis. Atacar los cimientos, seguir con los círculos, pero no ataquéis el corazón superior. Vamos a hablar de posesión y tolerancia, las 5 y las 11. La posesión y la tolerancia se arreglan, se superan, aplicando afinadamente la regla segunda. No dejarse afectar. No pretender que los demás hagan alguna cosa determinada, actúen de una forma agradable. No, despreocuparse de lo que hacen los demás. No depender del exterior. Y entonces no tendrás posesión y serás tolerante. Eso es imprescindible conseguirlo para atacar el corazón superior. La no posesión y la tolerancia. ¿De qué forma, sin tener a las dos, guía interior, mente superior, vais a poder tener confianza, superar los miedos? Bueno, pues con plenitud, con perfección y con fuerza de voluntad. Tenéis que sentiros confiados en vosotros mismos. Por la propia vida que lleváis, cumpliendo las reglas, tenéis que tener la autoestima muy alta. No podéis tener, un buscador no puede tener la autoestima baja, no puede pensar mal de sí mismo, no puede estar acomplejado, no puede estar temeroso ante la vida. Tenéis que estar optimistas y confiados y felices. Tenéis que tener una satisfacción interior para atacar el corazón superior. Tenéis que sentiros bien, casi todos los días, casi siempre. Y el día que no os sintáis bien, no lo intentéis. Y por último, debéis tener también actos de servicio. Para eso hace falta que tengáis un interior de entrega, de donación, de ayudar. Tenéis que ser muy buenas personas. Y entonces os entenderéis muy bien con todas las buenas personas. Os llevaréis fenomenalmente bien. Pero quizás os encontréis con algún caso de una persona a la que queréis ayudar, a la que estáis ayudando, y que os provoca malestar. Si hay personas pelmas, pesadas, cargantes. ¿Quiénes son así? Pues los que son, por su forma de ser, son solitarios. No tienen amigos, ni pueden dialogar abiertamente, francamente y amistosamente con familiares, porque son muy insistentes. Generalmente, estas personas, que yo llamo pelmas, tienen posesión ideológica, posesión de las ideas,
y les gusta estar hablando y diciendo lo que piensan, lo que sienten, lo que han descubierto, lo que están convencidos, sus convicciones. Y claro, cuando ven, como nadie les hace caso y todo el mundo les rehuye, cuando ven que alguien, vosotros, le atendéis amablemente y seguís su conversación y le escucháis y perdéis tiempo, mucho tiempo con ellos, pues entonces vuelcan en vosotros todo lo que no vuelcan en todos los demás que no tienen a su alcance. Bueno, pues si ese es el caso, debéis poner vallas y poner coto, poner tiempo. Oye, no, ahora no puedo. Esta semana no puedo. La siguiente semana que viene nos vemos. Llámame. Pero no aprender a decir que no. No debéis sentiros prisioneros de dar servicio a una persona determinada. No estáis obligados. Debéis mantener vuestra libertad y vuestro querer hacer cuando queráis, no cuando quiera él. O sea que poner cerco a las personas que son demasiado insistentes en solicitar vuestra ayuda, porque problemas van a tener siempre y si no se los inventan. De manera que hay que saber decir que no en la vida, en otras circunstancias, no solo en esta. Y también los buscadores tienen que saber decir que no. Que ser buena persona no os impida decir que no y que no puedes. Ya está, no tienes por qué dar explicaciones, no puedes. Hay dos factores que pueden ayudar a que el contacto con el fondo sea más fructífero o sea fructífero antes. El tucán. Tal vez el que sea mental y emocional, alguno de vosotros me habéis dicho que sois en parte mental y en parte emocional, eso es muy bueno. Eso es muy bueno para entrar en contacto con el corazón superior, para ponerlo en marcha. De forma que esa es una condición positiva, es señal de evolución, de que has trabajado ambos campos, en personalidades distintas. Y otra ventaja que también puede ser para esto es haber puesto en marcha la mente superior, como alguno de vosotros ha dicho. El haber puesto en marcha la mente superior, aun siendo emocional, es una preparación muy buena para tener éxito a más corto plazo. De manera que estas dos cosas, si las tenéis, enhorabuena. Y si no las tenéis, no os preocupéis. No son condiciones indispensables. Ya las conseguiréis. Seguro, vamos a decir ahora, ¿qué no hay que hacer para atacar el corazón superior? Bueno, pues no hay que tener losas. Ya sabéis que losas es una carga pesada que uno tiene, una tara, un defecto muy gordo que tiene, que le hace ir por la vida pues con una losa encima de la cabeza. El que tiene la losa no se da cuenta de que tiene la losa. Él cree que es normal, pero no. Los demás sí que se dan cuenta de que la tiene. Bueno, pues vosotros no tenéis losas, evidentemente. Os las habéis quitado con las reglas. Pero tal vez tengáis piedras grandes en el bolsillo. Pequeños lastres, que no se perciben como lastres. Porque como siempre fuiste así, como es tu forma de ser, te parece que es lo normal. No, los lastres son lastres. Y con un lastre, el corazón superior no se mostrará, porque verá ese lastre que es como una mancha gris en tu campo de aterrizaje, en su campo de aterrizaje, y no vendrá. Estará esperando a que te la quites. De forma que hay que afinar mucho para atacar el corazón superior. ¿Y qué es lastre? Pues todo lo negativo que perdure, aunque no sea continuamente, a ratos. Días buenos, días malos. Si hay algo negativo que está ahí, que no desaparece, que no se elimina definitivamente, eso es un lastre. Que no tengáis asignaturas pendientes. Mirar lo que hemos dicho de asignaturas pendientes. Tienes que ser feliz, estar a gusto, satisfecha, orgullosa de ti misma. Y cuando no lo seas, investiga qué es lo que está pasando, qué obstáculo hay, qué te apena, qué te pone triste, qué te falta. Porque eso es posiblemente el lastre que tienes que quitarte antes de empezar
con el corazón superior. Pide consejo a los guías, si hace falta, que te ayuden ellos. Aunque no hayas entablado contacto con la mente superior, los guías están detrás tuya. Así que pídeles consejo. Pídeles ayuda perentoria. O sea, sí o sí, lo necesito. Y es por mi evolución. Así que chivarme en qué tengo que corregir, qué lastre me tengo que quitar. Bien, esto es lo que no hay que hacer. Ahora vamos a ver cómo se hace. Bueno, quiero advertir que las reglas las tenéis que cumplir, pero también la séptima. Para atacar el corazón superior hay que cumplir la regla séptima, pero hay que cumplirla solo 10 minutos seguidos. Eliminar el monólogo interior, parar el monólogo interior, al menos 10 minutos. Probar con uno, luego con dos, luego con tres, ir subiendo hasta centrar la mente en el vacío y que no acepte pensamientos, que no se vaya por las ramas, que esté atenta a lo que vais a hacer, al contacto con el fondo. Que sepáis que la forma de trabajar con el corazón superior es la identificación. Cuando hablamos con alguien, pues en el mundo físico le decimos nuestras ideas que queremos y escuchamos lo que nos dice él, la otra persona, y entendemos eso, lo valoramos y respondemos. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me parece muy bien, no sé si lo que sea. Pero con el corazón superior no se actúa así. Ya he dicho que no se hacen preguntas, no se esperan respuestas. Con el corazón superior lo que se busca es la identificación. Buscad la identificación. Daos cuenta de lo que es que vuestro interior se identifique, asuma, acepte, abrace aquello que le llegue, ya sea escritura, textos, ideas, si utilizáis el portal de la escritura, o sentimientos de la música o sentimientos que provoca la naturaleza. Aceptarlo, abrazarlo, que se haga vuestro. Que notéis que eso os agrada tremendamente como para ser así, como para también que eso forme parte de vosotros. La identificación. Y entonces, al final, llegaréis a la unión mística, de la que tampoco importa que sepáis mucho, pero que sepáis que lo que estamos haciendo es la mística, es decir, atacar lo más alto de todas las convicciones y creencias que ha habido en el mundo y que hay. Sed conscientes de que lo que llega lo hacéis vuestro. Sois ya eso, sois ya así. Tened como idea previa el darse cuenta de lo que es la identificación. Solo lo vais a comprender bien cuando lo estéis practicando. Cuando estéis leyendo algo que está escrito con el fondo y que eso os llega a lo más interno vuestro, a vuestro fondo. Y tenéis que daros cuenta también de la profundidad de la huella. Cuando intentéis el contacto con el corazón superior y os suceda algo, alguna pequeña experiencia, pequeña o grande, tenéis que daros cuenta de la profundidad de la huella que ha dejado en vosotros. Daos cuenta de la intensidad con la que habéis tenido esa experiencia, de la intensidad de lo que habéis sentido. A ver si ha sido simplemente sentirse bien al leer algo o al escuchar algo. A ver si es que podéis decir que me emocionó, que sería otro escalón, otro peldaño superior. A ver si podéis decir que eran lágrimas continuas, que no había forma de pararlas, que sería otro escalón superior. O a ver si podéis decir, describiendo lo pasado, lo que habéis pasado, que fui a otro mundo, fui a otra dimensión, que no se puede explicar. Son 4 niveles distintos. Y esos niveles nos van a dar, te van a dar una idea de cómo está de desarrollado tu corazón superior. Porque es posible que, como consecuencia de un contactillo, estéis en el primer escalón, en el de
el sentirse bien o qué bonito, pero es posible que vayáis a otro escalón más elevado o que vayáis subiendo de escalones. De forma que eso os va a dar la medida de cómo está de manifestado, de crecido vuestro corazón superior. Y por descontado, ya a estas alturas, si no tienes un diario, te voy a tirar de las orejas. ¿eh? Tienes que tener un diario para en él apuntar las cosas que ocurren. Esas experiencias extrañas, asombrosas, que os pasen. Y escribirlo con el corazón, escribirlo con cariño, como reviviendo eso que os ha pasado. Porque así el diario será un portal, puede ser un portal para vosotros. Y entonces tendréis la gran ventaja de que no necesitaréis ir a ver la naturaleza o encontrar una música que os mueva. No, tendréis vuestro propio diario a vuestro alcance para volverlo a leer y volver a sentir lo que sentisteis el día de la experiencia. De forma que tenéis que poner mucha voluntad, tanto para puliros como para entablar el contacto. Aquí viene el tema de que la velocidad a que damos los talleres y la velocidad a la que vais vosotros. Fijaros que ya el día pasado hicimos una clasificación en grupos, en 5 grupos, de según cómo vais. También depende de cuándo hayáis empezado. Si estáis en el grupo de solo cimientos o cimientos más mente superior y vosotros el grupo 3, cimientos más corazón superior. Entonces, los talleres van más rápidos que lo que vais vosotros. Por tanto, ahora tenemos que hacer un parón y decir, bueno, pues entonces, para los emocionales que están atacando el corazón superior, ¿qué se ha dicho ya? Pues se ha dicho el taller 21, el taller 23 y el de hoy. De manera que, aunque vais a oír primero y ahora estáis oyendo el taller 51, mañana, para no emborracharos hoy de mundo sutil, mañana escuchad íntegro el taller 21. Mi explicación y los comentarios que tratan sobre lo mismo. Y al día siguiente, por ejemplo, o a la tarde, según os pida el cuerpo, escuchad también completo el taller 23. Y escuchad también los comentarios que se escriben después en el taller, porque todos tratan de lo que se ha dado en el taller. Y es siempre el corazón superior, formas de llegar a él. Y cuando hayáis leído los 2 talleres, volver a escuchar este de ahora, el 51, y veréis que se complementan. Porque yo también los he leído, los he escuchado, antes de hacer este, para saber lo que ya está dicho y lo que falta por decir. De manera que con los 3 tenéis mucho material y muchas indicaciones para saber lo que hay que hacer. Ahora, ya lo he dicho antes al principio, la semana que viene no tendremos taller, no puedo, pero sí dentro de 15 días. Y dentro de 15 días ya me podréis contar, o podéis decir aquí, lo que ha pasado en estos 15 días de intentar alcanzar el corazón superior. Insisto, limpieza. Tenéis que ser muy limpias, muy limpios, muy plenos. Y tener en cuenta que es tan valioso, tan meritorio, tan extraordinario el que un buscador acceda al contacto con el fondo a voluntad, que cuando pasa eso, en el cielo brindan con champán. Y abren la ventana del telescopio que mira la Tierra y miran y se ponen todos a ver quién es el afortunado que ha conseguido el contacto con el fondo a voluntad. Así de extraordinario es el caso. De forma que estad bien contentos, bien orgullosos de vosotros mismos, de que la meta que estáis buscando alcanzar es realmente impresionante. Y ya está. Esto es todo por hoy. Vamos a ir ahora al
las preguntas, porque como de costumbre ya no me molesto en apagar el chat. Nos falta leer que Pedro Calvo nos ha hecho buenas tardes, buscadores. Jonathan Medina dice hola, saludos a todos desde California. Matías, buenas a todos. Carmen Martín, hola, buenas tardes. Yule, hola, aquí estoy por fin con todos vosotros. Y el Tucán Volador dice, Carmen Martín, hola, buenas tardes. Y el Tucán Volador dice, el no es de las palabras más poderosas y cortas que existe. No he podido evitar reírme un poco cuando lo he leído en la conversación, porque sí, en general, todos aquí presentes somos buenas personas. No hay malos bichos aquí. Y las buenas personas, algunas, pueden tener dificultad para decir que no, porque están educadas en una creencia, en una fe, que dice que hay que dar, hay que darse, hay que darse. Pero, atención, aquí decimos, hay que cuidar primero de uno mismo. El amor tiene que empezar por uno mismo. Tenemos que amarnos, tenemos que querernos, tenemos que estar satisfechos de cómo somos. Y, por supuesto, tenemos que ser buenas personas. Tenemos que cumplir las cosas y ser muy exigentes con ese cumplimiento. Pero eso tiene que promover un amor a nosotros mismos. Y cuando ya estás lleno de amor y lleno de buenas razones y buenas prácticas y buenas costumbres y buenas convicciones, entonces es cuando se puede dar. Entonces es cuando se puede uno abrir a los demás. Pero que ese buen interior no os haga ser esclavos de todo el que venga a pedir. No. Dosificaros y dar a cada uno una parte de vuestro tiempo, pero no le deis toda la que pida el que yo llamo pelma, para identificarlo claramente. Dice Miguel Ángel Medrano, yo diría que el componente que has dicho, que puede temporalmente no incluir, es algo importantísimo, porque escuchar a los guías facilita el contacto sutil, por lo que hay que esforzarse en escuchar. Sí. Si tenéis dificultades, si a pesar de que creéis que hacéis las cosas bien, pues no os resulta lo de contactar con el corazón superior, preguntad a los guías o preguntar a la guía interior, el que la tenga desarrollada, el que sepa que la tiene ya funcionando. Pero si no sabéis que la tenéis funcionando, entonces preguntad a los guías, que esos están a vuestro lado seguro y están deseando ayudaros. Y están deseando ayudaros precisamente en cosas que sirven para vuestra mejora personal, para vuestra evolución, para haceros más plenos. Para eso están ahí. Por tanto, preguntad si veis que algo no va, que os falta algo, que no ocurren las cosas que estoy aquí diciendo, de que pues sea, pues me sentí bien, me entró la emoción, no podía parar o esto es inexplicable. Si no se da esa escala en un tiempo prudencial, ya digo que un año es muy poco tiempo. Un año para cumplir bien las reglas y cumplir bien los círculos es muy poco tiempo. O sea que tampoco tenéis que ser impacientes. Tenéis toda la vida y por tanto, pues adoptar la postura con perspectiva de vida. Y tener en cuenta que habéis tenido antes 5 o 6 vidas y no habéis llegado más que hasta aquí. O sea que nivel 1, nivel 2, nivel 3A, nivel 3B, nivel 3C y la rampa. Bueno, pues en 6 vidas habéis llegado hasta aquí. Dividir esto por 6 y sabréis lo que se avanza en una vida. Se avanza poco. Se avanza poco. De forma que, entonces, bueno, pues no le pidéis que en un año hagáis la monda. No. En un año, pues vais a hacer poquito.
vais a hacer poquito, pero que sea en la meta que os estáis proponiendo. Miguel Ángel Medrano dice que se refería a la guía interior, que es lo que brindan los guías. Sí, Miguel Ángel, efectivamente, porque ya hemos dicho que hablar con la mente superior es lo mismo que hablar con los guías. Lo que pasa es que creo recordar que tú tienes la mente superior en marcha, pero el que no la tiene, porque no lo ha intentado nunca, porque ni sabía que existía, pues entonces lo que sí tiene son guías. Eso no cabe la menor duda. Por tanto, que pregunte a los guías, porque los guías están deseando ayudarle. Dice el Tucán Volador, me pondré al día con muchos talleres que por falta de tiempo no he visto. Sí, Tucán, tú has venido muy tarde. Eres muy nuevo en este taller, en estos talleres. Por tanto, no tengas prisa. También te digo lo mismo que acabo de decir. Tienes toda la vida por delante. Plantéatelo con perspectiva de vida, no con perspectiva de un mes o ni siquiera hasta final de año, ¿no? Tienes toda la vida. Las cosas del mundo sutil hay que hacerlas bien. Hay que hacerlas bien. Porque no es cuestión de leer y de enterarte y de aceptar. Es cuestión de transformarte. Y ir asumiendo las reglas como cosa propia, como conducta permanente o casi permanente de muchos días, es laborioso. Porque somos humanos y nos hemos acostumbrado un poco mal. Y por tanto, tenemos que corregir eso. Y eso lleva tiempo. Tucán Volador, lleva tiempo. Así que ponte al día, pero con mucha tranquilidad. No con pereza, pero sí con tranquilidad. Dice Aina Canet, lo de las asignaturas pendientes lo leí en la web, pero no recuerdo en qué taller hablaste de ellas. Bueno, tampoco yo sé si he hablado de ellas en estos talleres de evolución. Pero lo que no quiero es liaros, pero esta es la tercera vez que yo enfoco la enseñanza que yo conozco de forma total. La primera vez fue con la web y esto fue en 2002, o sea, hace 20 años. En la web, Sofía Originals, en el camino y en prácticas, que era cómo seguir el camino, fui poniendo artículos de las diferentes cosas, aspectos que había que saber. Y ahí están las asignaturas pendientes, como tú recuerdas muy bien, Aina. Luego, pasados 10 o 15 años, aprendí a hacer vídeos. Y entonces hice unos vídeos sobre estos temas. Y son la serie Evolución. Y está en YouTube. Pero no os lo recomiendo para no mezclar, para no confundir, para no armar lío. Pero que sepáis que hay unos vídeos que no son en directo sobre el tema completo, empezando por la mochila, la esencia, las asignaturas pendientes y todas estas cosas, las reglas. Hay una serie de artículos. Más tarde, hace un año, vi que se podía hacer también vídeos en directo e interactuar con los que estuviesen escuchando. Y eso me gustó mucho, porque era una cosa que yo no había hecho nunca. Y entonces aprendí con un profesor a hacer estas cosas y a partir de ahí surgieron los talleres de evolución, que ya eran talleres, ya no eran charlas, no eran conferencias, no eran vídeos, eran talleres, con intercambio de opiniones y de consultas. De forma que ahora estáis en los talleres. Revisad, si hace falta, como he dicho, el 21 y el 23 y el 51 forman un cuerpo sobre corazón superior. También dijimos que el 20 y el 50 formaban un cuerpo sobre la mente superior. Repasar talleres de evolución. No os metéis con otras cosas. El que quiera leer de la web, que lea. Pero
todas las claves, todas las enseñanzas están en lo que vemos viendo de talleres de evolución. No te puedo decir, Aina, en qué taller hablé, si es que hablé de asignaturas pendientes. Tendrás que mirarlo en el canal de talleres y ver. Hoy he comprobado que YouTube no pone el título completo. Yo creí que se ponía, pero veré si puedo corregirlo para que en lugar de poner taller de evolución y autoayuda 51, tal tema, y el tema que se corte, pues que ponga quizás menos taller de evolución y ponga el tema porque es lo que vais a tener necesidad de saber cuál es. Pero eso ya lo haré en todo caso el martes. Nos dice Sonia, hola Fernando desde Formosa, Argentina. Saludos a todos. Adela Cervera me da las gracias, que no se debe dar las gracias. Y Miguel Ángel Menado dice, yo sugeriría a los que inician con este taller ver tu vídeo del conocimiento de los maestros griegos, subido por ti, Fernando, ya que yo inicié con verlos y es lo que me da ubicación al iniciar. Sí, hay un vídeo que es el conocimiento de los maestros griegos, os pondré el enlace en la descripción del vídeo para que sea un poco, en realidad fue como un sedal el vídeo este. Un sedal para que el que lo ve por primera vez, el que se entera por primera vez de qué es el conocimiento de los maestros griegos, pues allá hay un resumen cortito, todo creo que dura, pues no sé si dura 30 minutos, no recuerdo exactamente la duración, pero ahí se explica muy bien, en resumen, todo lo que estamos viendo en estos talleres. Ya comprenderéis que en 30 minutos resumir 50 talleres, pues hay que hacerlo muy a cuentagotas. Pero ese taller, ese vídeo, da una idea suficientemente clara y amplia de qué es el conocimiento y qué es la doctrina que explicaron los maestros griegos hace 2000 o 2500 años. Sí, tú iniciarías con esto y luego ya, pues de ahí, yo después ponía que se buscase o en la web o en los talleres de evolución, para que ya uno, el que quiera, el que esté buscando eso, precisamente lo pueda seguir. De forma que tener conciencia, tener idea clara de que estáis acometiendo un trabajo en el que triunfa el 1 por 1000 sería mucho decir, quizás el 1 por 1.000.000. La gente no está acostumbrada a estas exigencias y la carrera para hacerlo, pues según cómo partiste, según qué mochila tenías al entrar en este mundo, pues puede llevarte pues 1 año, 2, 5, 10, 20, como nada. O sea, no os sorprendáis si dentro de 20 años estáis con la segunda capacidad superior o con la primera. Porque lo que has hecho anteriormente nadie lo sabe, ni tú ni yo. ¿Cómo de preparado viniste? Tampoco yo lo sé. Tú lo puedes saber. Por ejemplo, mirando cuándo empezaste a sentir ganas de buscar mejor, de afinar más y de perfeccionarte. ¿Cómo de fácil te ha sido cumplir las reglas? Cuanto más fácil te haya sido, mejor preparado estabas. Cuanto más joven hayas empezado a tener ansia de verdad, ansia de más, mejor preparado estabas. Y al revés. Entonces, no podemos quejarnos de lo que hemos hecho anteriormente. Tenemos que aceptar nuestro pasado, porque somos eso. Entonces, tú no puedes renegar, nadie puede renegar de lo que es, de lo que se ha hecho, de cómo se ha forjado, de hasta qué altura está el trabajo hecho, porque eso lo ha hecho él.
y no puede renegar de sí mismo. De manera que tenemos todos que aceptar nuestra situación actual y seguir construyendo. Que sepáis que cuanto más se avanza en la rampa, más rápido se sube. El 50% final no es más difícil que el 50% inicial de la rampa. Es más difícil el 50%, porque estás menos preparado, tienes menos armas. Una demostración, lo que me ha dicho una de vosotras. Viví el taller 20 y bueno, muy bien, pues bien. Pero ahora en el taller 50 he vuelto a leer el taller 20 y me ha llenado mucho más. Lo he encontrado mucho más interesante y constructivo. ¿Por qué? Porque has estado 30 semanas trabajando y has crecido en 30 semanas. Y por eso ahora ves el taller 20 y te parece mucho mejor, te gusta mucho más y te parece más útil que lo que te pareció cuando lo oíste por primera vez. De forma que estáis construyéndoos. Estáis, como decía Heráclito, yo me he construido a mí mismo. Nos estamos haciendo porque tenemos la capacidad de hacernos, la capacidad de crearnos, de crear plenitud en nosotros. De forma que no tengáis prisa ni os desaniméis por nada, porque todo sale según no tiene más remedio que ser así. Porque nos construimos y según trabajamos, pues logramos cosas, logramos metas. Y dice Miguel Ángel, hoy me lleno de lágrimas al recordarlo. ¿Sí? Bueno, pues hemos dicho, sed muy conscientes de las reacciones que se producen en vosotros y apuntarlas como un poseso en el diario, porque de ahí vais a sacar fruto para vosotros mismos. Las emociones que tengáis, apuntarlas, sobre todo si son de gozo, de alegría, de contento, no de alegría de reír, sino de alegría de contento, alegría interior. Esas son posiblemente producto de la plenitud, de lo uno que está desarrollándose. Dice Claudia Barba, me ha venido muy bien nuevamente tu aclaración sobre los pelmas. He juntado muchos en mi vida y estoy poniendo límites. Me sentía un poquito culpable. No, Claudia, de ninguna manera sentirte culpable por poner límites a un pelma. Sí, claro, son personas que por sus características, esas personas tienen losas. Un pelma tiene una losa, pero él no se da cuenta. Y tú, a lo mejor, tampoco te das cuenta de cuál es el origen de su losa. Recordad que losa llamo a una piedra muy grande que hay que llevarla así en la cabeza, y que a pesar de todo uno no se da cuenta de que la lleva. Bueno, pues los pelmas tienen una losa. Y por eso el trato con ellos es tan difícil si no eres una persona con ideal de servicio. Y la gente lo rechaza. Y les hace ver claramente que no, que molestan. Y entonces se quedan solos. Y si alguien les hace caso, si alguien les acoge, pues claro, se te juntan como lapas, ¿eh, Claudia? No, no digo que lo rechaces para siempre, no, pero que dosifiques tu ayuda y tu tiempo con ellos. Y llega a que sea la que tú quieres. Yo lo he hecho, o sea, no estoy hablando en teoría. Yo lo he hecho. Desde muy joven he sido saco sin fondo. Gente que venía, compañeros de estudios, que venían a consultarme cosas. Sabían que eso en mí quedaría. Pero también me han venido pelmas. Claudia, también me han venido pelmas. Y he aprendido, después de 2 o 3 que no lo hice muy bien, pues he aprendido hay que poner diques, hay que poner vallas para poder ser tú misma. Y no te sientas culpable. No.
tienes la obligación de poner vallas y limitar, acotar el tiempo. Si dices, bueno, pues yo a esta persona voy a dedicarle 10 minutos, un cuarto de hora, 20 minutos, media hora, pero no más. Pues al cabo de media hora, pues mírate el reloj y dice, oye, me tengo que ir. Así, sin dar explicaciones, me tengo que ir. Y él, como te necesita, pues va a aceptarlo. Dice Aina, espero tener antes de 20 años porque tengo 69. Bueno, yo he dicho 20 años por decir algo, no pensando en ti, sino pensando en gente más joven, que 20 años pues no suponga ningún peligro de infarto. Como comprenderás, yo estoy sorprendido de la velocidad a la que vais como media, porque las experiencias que tengo de pues quizás 30 años que llevo dando talleres, las experiencias que tengo son de más despacio. Estáis, quizás porque ya alguno había hecho cosas antes de empezar este taller, hace un año, pero en general hay muchos adelantos. Dice Yule, la alegría interior es como si el alma sonriera. Efectivamente, Yule, es como si el alma sonriera. Antes de tener el contacto con el fondo, debéis estar ya suficientemente pulidos y pulidas como para que vuestro interior sea una casa reluciente, esté brillante. Puede haber algún rincón con polvo y telarañas, pero cuando uno entra, tiene que darse la idea de que es una casa reluciente, brillante, porque habéis trabajado y porque os habéis exigido. Y entonces el alma, sí, sonríe. Tenéis que sentiros a gusto, satisfechas de cómo sois, orgullosas. De ninguna manera con ningún complejo de ser bicho raro. Vais haciendo cabeza en la marcha hacia la plenitud. Y claro, pues si miréis alrededor, veréis que no hay ninguna persona que sea como vosotros. No tenéis que extrañaros. El destino del buscador es vivir solo, en el sentido de mundo sutil. No va a encontrar a alguien en su familia, porque si somos el 3%, que ya es mucho suponer, pues no tienes 100 familiares para encontrar 3, y a lo mejor ni siquiera tienes 50 familiares vivos con los que te relacionas. De manera que entonces no os tenéis que sorprender de que no encontréis. Y si encontráis a alguien cercano, tenéis mucha suerte. Si un amigo vuestro es también buscador, tenéis mucha suerte. Buscad el trato con él, que a los dos os enriquecerá. Dice Antonio Cámara, la pereza para hacer el diario sería un lastre. Sí, 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 porque yo lo he venido repitiendo hace mucho tiempo. No sé desde cuándo estás, Antonio, pero el diario es un instrumento de trabajo. No es una colección de recuerdos amables. No, no, es un instrumento de trabajo. Lo tenéis que ojear, lo vais a tener que ojear en cuanto tengáis alguna experiencia con el corazón superior. Y puede ser un portal. Con la particularidad que es un portal que lo tienes a mano, a tu alcance, siempre que quieres. No te cuesta nada. No tienes que desplazarte. No tienes que hacer nada especial. Está en la mesilla, en el cajón de la mesilla. De forma que el diario ya os daréis cuenta de lo importante que es cuando lo uséis y os dé fruto. Dice Sonia, toda la semana practiqué el contacto con el corazón superior. Miré el taller 21. Leí los textos de sabiduría, me llegaron sabiamente y uno me llegó más especial en combinación con una canción. Lloré. Bien, pues al diario, Sonia, al diario, a escribir con todo detalle, todo lo largo que haga falta, sin buscar exagerar,
sin alargarte por demás, sin buscar hacer 1000 palabras, no, lo que salga. Pero tenéis que encontrar el portal, tenéis que encontrar el truco personal que a cada una o cada uno os catapulte hacia el contacto con el fondo. Porque no olvidéis, el objetivo no es tener un contacto. El objetivo es el contacto a voluntad. Y si queréis tenerlo todos los días, tenerlo todos los días. Tenerlo la cantidad de veces por semana que vuestro cuerpo lo permita. Que vuestro cuerpo lo desee. Si lo desea todos los días, pues todos los días. Más de un día por semana no hace falta. Porque el contacto con el fondo es un cargar la batería. Es un cargar la batería. Y por tanto, si la batería se carga, dura hasta el día siguiente. O sea que con uno por al día sobra. El recuerdo, el estado que genera, dura todo el día. Aunque no es eso, no significa que estés todo el día en contacto, no. El contacto es pues 10 minutos, 20 minutos de ese orden. Aunque se pierde la noción del tiempo, pero pues de ese orden. Y eso basta para todo el día. Sed muy conscientes y dejar constancia en el diario de las emociones fuertes y de qué hiciste para llegar a eso y de cómo estabas por dentro. El estado emocional es lo que yo llamo la postura. Y el buscador que consigue describir la postura que toma para tener el contacto con el corazón superior, ese va a conseguir el contacto a voluntad. Lo más difícil y lo más importante es encontrar exactamente, ser capaz de describir la postura anímica que tenías para que se diera el contacto. De forma que, Sonia, a escribir lo que pasó y qué hiciste para que pasara. Creo que porque mucho que lo repita no voy a hablar en balde. Suga dice, considerándome mental, el taller de hoy me lleva a creer que puedo ser más emocional de lo que yo tendría establecido para mí. Sí, es fácil, es fácil. En la vida, para el trabajo, para los estudios, para el trato social, no tenemos necesidad de saber distinguir si somos mentales o emocionales. Somos como somos, con una mezcla que no sabemos cuál es, ni sabemos realmente qué es mezcla, sino que somos cada uno uno. Pero cuando empiezas aquí lo que hacemos es racionalizar. Se dan unos hechos, cada uno de vosotros es de una forma, yo le llamo idiosincrasia, y suele ser predominantemente mental o predominantemente emocional. Y hay mucha gente que es 100% mental y 100% emocional. Y unos y otros lo pasan mal, porque les falta el otro medio hemisferio para poderse relacionar con la otra media humanidad, que no son de su condición o idiosincrasia. Por eso, aquí lo que hacemos es racionalizar, es decir, analizar y poner en estanterías. Y entonces hay una gran estantería para los mentales y otra gran estantería para los emocionales. Y hay en el medio una estantería más pequeña para los que son mitad y mitad. Bueno, pues entonces nos colocamos y decimos, ahí va, si resulta que yo soy esto y no me he dado cuenta, es muy normal que no te des cuenta, porque no te ha hecho falta. Eres como eras y Santas Pascuas. Bien, pues el que pienses que eras emocional y ahora pienses que eras mental y ahora te des cuenta de que eres también emocional, Suga, es muy bueno. Es muy bueno. El tener los dos hemisferios en marcha es muy bueno. Te va a ayudar para las dos cosas, para la mente superior y para el corazón superior. Soy de los que necesitan un tirón de orejas muy grande por lo del diario. Bueno, pues que no tenga que repetírtelo, Suba. El diario
es un instrumento de trabajo. Es como si fueras a hacer arqueología y no te llevaras una pala de excavar, ni un pico, ni un pincelito para quitar la tierra sin tocar el objeto. Hacen falta. Esos objetos hacen falta a un arqueólogo. Bueno, pues a un buscador le hace falta un diario, como agua de mayo. Se necesita. Gus, ya sabes que, por si no lo sabías, no hay que dar las gracias. Aquí todos nos ayudamos unos a otros. Vosotros a mí y yo a vosotros. Por tanto, nadie tiene que dar las gracias a nadie. En lo sutil, en lo uno, todos somos de lo mismo. Todos somos de la misma familia. Entonces nos ayudamos por hermandad. Juan Antonio dice, siento que estoy avanzando bien. Llevo poco más de un año como buscador. Me siento mental y algo emocional. Me identifico bien en este segundo escalón de emoción. Lo tengo anotado en mi diario. Bien, lo que importa es que te des cuenta de cómo eres y te guste cómo eres. ¿Eh? O sea, que te aceptes, porque lo lógico es aceptarse, porque somos nuestra propia obra. Entonces, no puedes estar disconforme, a disgusto, con lo que tú has hecho en todas tus vidas. Y en cada una de ellas has actuado con el conocimiento y la sabiduría que tenías. Quizás al principio no había mucha y construiste poco, pero luego, con el paso del tiempo, pues has mejorado, has ido adquiriendo, a fuerza de sufrimientos, hemos ido todos adquiriendo un poquito más de conocimiento. Y ahora, por tanto, pues buscamos la perfección como ser humano. Y es una meta muy buena que por fin se consigue. No sé si decirte en esta vida o no, pero desde luego te acercarás muchísimo, perseverando. Dice el tucán volador, creo que soy emocional 90%. Si eres varón, como yo creo, sería muy raro que fueras emocional al 90% y mental al 10%. Pero si has dicho que no, es otro, el que no tiene, el que se gana es otro, es otro. La pereza por el diario es otro. Entonces no he dicho nada. Bien, no importa la clasificación exacta. Igual da que seas el 90% y 10 mental que el 50% y 50% mental. Lo que importa es que seas de las dos cosas y que estén lo más equilibradas posibles, porque entonces funcionarán con más fuerza, con más potencia, las dos idiosincrasias, los dos hemisferios. Fernando, dice Matías, desde hace varias semanas que noto que me emociono mucho con solo recordar cosas. ¿Es una señal de que estoy desarrollando mi corazón inferior? Me emociono mucho con solo recordar cosas. Depende de qué tipo de cosas recuerdes. Si recuerdas cosas que te emocionaron en su día o que te emocionan ahora porque ya las personas con las que sueñas ya no están, entonces eso puede ser señal de que eres muy emocional. Pero yo te diría casi que no. ¿Es señal de que estoy desarrollando mi corazón inferior? No. Es señal de que estás desarrollando tu emotividad y tu corazón. Ah, perdón. Sí, desarrollando el corazón inferior. Sí, es que yo estaba leyendo superior. Sí, efectivamente, sí, Matías. Es señal de que estás desarrollando tu corazón inferior. Sí, efectivamente. Perdóname, pero es que yo he visto superior. Y por eso te iba a decir que señal de que porque te emociones estás desarrollando el corazón superior, pues no. Pero el inferior sí. Sí, el inferior sí. Y siendo como eres, supongo, varón, pues es bueno que un varón que en general será no poco mental, desarrolle su corazón inferior es muy bueno, porque va a ser una preparación buena para poder atacar el corazón superior, que es la meta más exigente. No obstante, si habías empezado con la mente superior, sigue con la mente superior y ya le llegará el momento al corazón superior. Pero mientras, desarrolla el corazón inferior,
porque recordarás que en el grupo cuarto estaban los que estaban atacando la mente superior, ¿eh? Y el corazón inferior, que era el complemento, lo que desarrolla poco un mental. Y ya has dejado atrás los cimientos porque ya los tienes perfectamente bien puestos. Bueno, pues llegarás a ese grupo, al grupo cuarto. Al grupo cuarto. Dice Juan Antonio, no sabía que el corazón me iba a emocionar como lo está haciendo. Vale, vale. Bien, bien, pues eso es bueno. Desarrollar las dos capacidades, las inferiores, desarrollar los dos hemisferios es bueno. Y que un hombre se emocione es bueno, porque significa que se está complementando, que se está aportando en la parte del cuerpo que tenía menos, en la parte del cuerpo inmaterial que tenía menos. Tucán dice, con el hilo que nos dan, tejemos, cuando tejemos. Sí, no siempre tejemos. A veces tiramos las agujas y nos dedicamos a vivir la vida. Siempre que sea en buen sentido. Bueno, pues no pasa nada, porque somos humanos y también de vez en cuando nos hace falta un poco de alegría y de jota. Dice Antonio Cámara, he notado que los contactos, aunque pequeños, te mantienen sensible los siguientes días. Sí, efectivamente. Un contacto deja huella. Un contacto deja huella. De forma que su influjo se siente en los próximos días. Y por supuesto en el día siguiente. Y por descontado el mismo día que lo tienes. Dice Matías, últimamente me emociona recordar cada cosa buena que me pasó en la vida. Un momentico, Matías, que te vea. Sí, vale, sí, es eso, sí, sí, el corazón inferior. Está creciendo tu corazón inferior y eso es bueno, es muy bueno. Siguiendo, yo creo que 99% mental. Bueno, eso ya me encaja más. Que seas 99% mental y que vayas desarrollando el corazón inferior es muy bueno. No serás 99% mental, ya serás 90% o incluso 80%. Pero bueno, hasta donde has llegado, ahí está bien. Bueno, pues son las 9, nos ha dado la hora. Este tema es fácil porque surgen muchas cosas. Y recordad lo que os he dicho, si aún no lo estabais, el próximo jueves no puedo estar en el taller. Tengo un compromiso que no he podido evitar. De forma que nos veremos dentro de 15 días. Dice Spiedra, soy 60 mental y el resto emocional, aproximadamente. Pero por ahora me cuesta hacer contacto con la mente superior. Sí. Daos por lo menos un año, desde que empezáis, un año, para contactar tanto con la mente superior como con el corazón superior. No penséis en menos de un año. O sea que entonces, Spiedra, te quedan 52 semanas para conseguirlo. Pues nada, me alegro mucho de todo. Nos veremos dentro de 15 días. Recordadlo. Hasta entonces.